Cuando nosotros empezamos a leer la palabra y empezamos por Génesis 1:1, hay ciertas cosas especiales que vemos y datos curiosos. Y vamos a mirar algunas preguntas fáciles o rápidas que uno se puede hacer de esta lectura. Por ejemplo, ¿cómo empieza el Señor haciendo los cielos y la tierra si están desordenados? ¿Y cómo el Espíritu se mueve o revolotea sobre la faz de la tierra? Y si el Espíritu está sobre la faz de la tierra, ¿cómo Él después separa los cielos de la tierra? Eso es interesante, ¿no? En el principio creó el Señor los cielos y la tierra estaba desordenada. El Señor no crea desorden. Entonces ahí pasó algo y sabemos por todos los comentarios y los estudios que nos han enseñado que ese desorden lo causa el haber arrojado a Lucifer con un grupo de ángeles que quisieron desordenarse con él a la tierra. El Señor no aguanta el desorden ni la rebeldía. Como no se quisieron someter, el Señor los bota de su reino. Qué bueno que nosotros saquemos de nuestra vida lo que nos vaya a causar desorden, caos. Con eso no se puede negociar, hay que sacarlo de nuestra vida. Pero luego dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. ¿Cómo se podía mover el Espíritu sobre la faz de las aguas? Hay versiones que dicen que revoloteaba. Y el Espíritu del Señor revoloteaba sobre la faz de las aguas. Si no había habido la separación de las aguas de arriba de las aguas de abajo. Interesante. Porque podríamos decir todo era agua. Agua arriba, agua abajo y agua en la mitad. Pero ¿cómo el Espíritu puede revolotear o moverse entre las aguas de arriba y las aguas de abajo? Porque el Señor está mostrando que Él está por encima de toda ley. La de gravedad, la ley de la humedad, de los líquidos. A Él nada ni nadie lo puede detener ni retener. Son datos curiosos que cuando uno empieza a leer se encuentra. Y uno dice, wow, no me había dado cuenta ni había pensado en eso. Pero eso sucedió. Y Dios desde el principio de la creación está mostrando que es creador, pero sobre todas las cosas y la creación está enseñándonos que podemos confiar en Él, porque aún Él se puede mover sobre aguas de aguas de aguas y pareciera que revoloteara sobre aguas y en aguas. Por eso la palabra dice, no temas cuando pases por el fuego, cuando pases por el agua, contigo yo estaré. Las muchas aguas no te anegarán. Yeshua le dijo a Pedro, vente y camina sobre las aguas, vente. El Señor desde el principio le está diciendo a su creación, confíen en mí, que yo estoy por encima de toda ley, encima de todo tiempo y encima de toda circunstancia, pero quizás no lo habíamos visto tan claro. Otro dato curioso, a las aves del cielo y a los peces de la tierra les da la orden de fructificar. Los hace y les dice, fructifiquen, fructifiquen. Eso está en el versículo 22 del capítulo 1. Dios los bendijo, como hace al hombre y a la mujer. Dios crea a los peces y a las aves. Animales muy puros. Y los bendice y les dice, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Qué curioso. Fue a los dos únicos géneros de animales que el Señor bendijo y les dio la orden de fructificar y multiplicarse. Estos animales tienen una condición de pureza especial. De hecho, en el judaísmo el pescado no es carne.
ni roja ni blanca. El pescado no es carne. Por eso ellos pueden meterle pescado a todo. Porque el pescado para ellos no es carne. No es ni carne roja ni carne blanca, es pescado. Y el pescado no es carne. Es pescado. Interesante dato que vemos también aquí en la palabra. Animales puros, interesantes. Los crea el Señor, los bendice y les dice, fructificad y multiplicaos. No lo dijo con los perros que tanto amamos, con los gatos, con las vacas. Lo dijo a peces del mar, porque fue claro, a los de mar y a las aves. Interesante. Y la gran mayoría de peces que están en el mar son kosher para consumir. Otro dato interesante. Otro datico interesante de este tiempo de la creación. Al hombre primero lo bendice y luego le ordena. Bendijo el Señor al hombre y le ordenó enseñorearse y dar nombres y hacer de todo. Esto me dice que sin la bendición del Señor, ninguno de mis negocios prospera. Por lo tanto, por pequeño que sea tu labor, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. El Señor antes de mandarte a hacer algo te va a bendecir. Si tú no escuchas ni cuentas con la bendición del Señor, no salgas. Moshe lo dijo, si tú no vas con nosotros es mejor no salir. Así que es muy importante eso. Otro dato interesante, de todo árbol se puede comer, el de la ciencia del bien y del mal no. ¿Por qué? Porque nos separamos de su presencia. Miren lo interesante. Al Señor no le molestaba que el hombre fuera a tomar del árbol de la vida. El Señor ha colocado eternidad en la chispa divina de cada uno de nosotros. Por eso cuando la persona está mal, no quiere morir ni partir porque sabe que no va a ir al lugar donde el Señor destinó para que estuviese el hombre. Impresionante eso. Pero el Señor no quería que comiéramos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Podríamos decir, entonces el Señor, ¿para qué lo colocó? Es que Él nos coloca cascaritas. No, tenía que obrar justicia. Había una creación que había sido desechada por desobediencia. Y Él no iba a permitir que esa creación viniera a juzgarnos a nosotros, diciendo ellos la tuvieran más fácil. Porque a ellos les diste perfección y eternidad y a nosotros no nos diste la oportunidad. El Señor le dio oportunidad a esa generación angelical de no caer y no perderse, pero ellos se empeñaron en ser como Dios. Y Dios dijo, no comparto mi gloria con nadie, se van de aquí. Y cuando hizo la creación humana, tenía que colocar un árbol de la ciencia del bien y del mal, para demostrarle a esa generación espiritual perversa que sí el Señor colocó en los corazones una conciencia para establecer el bien y el mal. Y espero que hoy podamos entender por qué de un mismo árbol puede salir un hijo bueno y un hijo malo. Y eso lo vemos hasta el día de hoy. De una simiente sale el hijo bendición y el hijo problema. La oveja negra y la oveja blanca. Y está representado todo el tiempo. Noé con Sem, Cam y Jafet. Uno perverso y uno dice, pero se criaron en la misma casa, se metieron a la misma arca, vivieron y comieron lo mismo. ¿De dónde le vino la maldad a este mucharejo? Abraham con Ismael y con Isaac. Ismael desde joven con malas mañas, con malas costumbres, que por eso Sara dijo, mi hijo no, aquí hay una separación. Miremos a Isaac con Jacob y Esaú con Esaú y Jacob.
Esaú tan dado a las mujeres del mundo, de los pueblos, y Jacob, aunque renguió, pudo llegar al camino de santidad. Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, para que no pelee 2 y 2. ¿Cómo podemos entender que de la misma casa y del mismo árbol pueda salir esto? Y hoy quizás en el libro de los orígenes podamos entender un poco esto. Desde el árbol del bien y del mal. En sí el árbol no tiene problema. El problema es la inclinación del corazón cuando yo lo tomo. La ciencia del bien y del mal me muestra conocimiento. Pero la intención del corazón era tocarlo para ser como Dios, porque fue lo que dijo la serpiente. Si hubieran querido acercarse para conocer a Dios y agradarle, nunca hubiera sido mal el conocimiento. Y así es la inclinación del corazón del hombre. Y la forma de corregir el mal es con vara. Así dice la palabra, que si le damos vara al muchacho lo alejaremos del mal. Y también dice que si le mostramos la luz, en la luz del Eterno podremos ver la luz para poder vivir y para poder hacer las cosas bien. Así que aquí Dios le hizo justicia al enemigo de nuestras almas diciendo, tuvo toda la oportunidad y el hombre también, y él terminará escogiendo. Porque el conocimiento va a ser el mismo. Depende cómo lo use. El Señor a todos nos da las mismas oportunidades. Pero a veces tenemos que aprender con dolor y otros aprendemos con alegría. El árbol del bien y del mal. Y una pregunta que puede asaltar cuando uno lee Génesis 3 del 1 al 5. Y lo vamos a leer. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe el Señor que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Cómo podía conocer la serpiente que Dios conocía el bien y el mal, si en el Señor no hay maldad? Primer error, Dios no conoce lo malo, porque en él no hay maldad. Primer error. Cuando nosotros caemos, no caemos porque estemos haciendo bien las cosas. Siempre que viene una caída en nuestras vidas, viene porque nos falta consultar con el conocimiento del Eterno. No pensemos en un pecado como tal, alcoholismo, adulterio. Vamos a pensar en un trabajo. Trabajar es bueno. El Señor nos manda a trabajar. Pero hay trabajos que convienen y hay trabajos que no. Y no pensamos que vamos a ir a hacer un DJ en una taberna. No nos alejemos tampoco. Vamos a ser unas secretarias en una empresa. ¿Ser secretaria en una empresa es malo? No, muy bueno. Pero si en ese trabajo la gloria del Eterno no se va a mostrar, es malo. ¿Qué necesitamos para escoger la empresa correcta donde ser secretarias? El conocimiento del Eterno y su permiso.
Pero como nosotros a veces no consultamos con Dios, sino con los hombres, decimos, mira, en esta empresa me van a pagar de secretaria el mínimo, 1.000.000, pero en esta otra me están ofreciendo 1.400.000 más una ruta. Entonces, el 100% de las personas dicen, coja el de 1.400.000 y ruta. Lo que no saben es que el Señor no daba permiso porque Él conocía las intenciones de los corazones de las personas que lo contrataron, porque la iban a esclavizar. Y el Señor no quería que la esclavizaran. Y el chico de la ruta tenía espíritu de seducción y la iba a terminar seduciendo para que la muchacha cayera con él, porque era la primera que recogía en la ruta y la última que iba a dejar. Pero nosotros pensamos que era bueno y estamos siendo responsables. Vamos a trabajar, vamos a ganar más, vamos a dar más y ayudar más a la gente. Pero el Señor quería llevarnos al del 1.000.000 porque iba a guardar nuestro corazón. No quería que conociéramos el mal por entregarnos a un hombre que no era, por dejar de vivir el chaval, porque ahora vivimos día y noche pendiente del jefe que me llama porque es un gran ejecutivo. Y como el Señor sí ve todas las cosas, por eso no me quería dar permiso, pero como no le consulté, me faltó conocer el bien del Eterno. El Eterno no conoce el mal, pero el Eterno nos avisa de su bendición y su bendición no añade tristeza con ella. Por eso Él sabe a dónde nos coloca y cómo, aunque a la gente no le parezca ni lo entienda. Y eso es lo que sucede. ¿Cómo sabía la serpiente que Dios conocía el bien y el mal? El Señor no conoce el mal porque en Él no hay engaño. Él no entiende la transgresión porque Él nunca ha transgredido. Pero quien sí conocía el mal y la maldad era la serpiente. El Señor no. Pero quien conocía el mal era el espíritu que se movía en la serpiente. Entonces tiene que saberle hablar a Eva, porque dice, esta es una creación de Dios viviente. Si yo le hablo mal de Dios, no me va a creer, porque efectivamente Dios no es malo. Pero si yo le alabo y le digo que si come ese árbol se va a volver como Dios, ella se va a sentir tentada y con deseos de ser como Dios. No de parecerse, sino ser como. Si a ti te dicen, ven a Shabbat, estudia la palabra, ora y alaba, porque te vas a parecer al Señor, uno dice, sí, quiero ser como tú, Señor. Pero si te dicen, ven a nuestras reuniones, que vas a alcanzar el poder de Dios en tu vida, corre de ahí. Porque tú no puedes igualarte nunca a Él. Interesante eso. Quien conocía la maldad era la serpiente. Por eso ella dijo, con que Dios te ha dicho que no comas porque vas a ser como Dios y vas a conocer el bien y el mal. Dios no conoce el mal porque Él no habita en la maldad. Él habita en la santidad y en la pureza. Mucho cuidado con los cuentos que nos van llegando, con las invitaciones que nos llegan. Ahora nos llegan muchas invitaciones a estudiar palabra para llegar a conocer los grandes secretos del averno y del infierno y de arriba y de abajo y de la izquierda y de la derecha. El día que yo conozca quién soy en el Señor y la identidad que tengo, no necesito más secretos. El salmo de esta mañana decía, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Esto es ciencia del bien y del mal. Señor, mírame. Si tú ves que hay maldad en mí, guíame por el camino correcto, porque no lo quiero en mi vida. Esto sí es árbol de bien y de mal. Pero era la serpiente la que conocía
la que conocía sobre el mal. Y el mal es un negocio porque siempre te lo van a ofrecer. La serpiente ofreció. ¿Con que te dijeron eso? No, cómelo y verás. Siempre va a llegar el negocio maravilloso. Sin trabajar, mijo. Metiendo moneda virtual. Plata es que le va a triplicar eso. Cuando la palabra dice, con el sudor de tu frente, trabajarás. ¿No? ¿Quiere que le lleguen las viejas? Haga esto, hábleles así. Dígales a ellas lo que ellas quieren escuchar. Siempre va a haber ofrecimiento para hacer el mal. El mal siempre va a ser un negocio. Y te lo muestran bueno. Buenas finanzas, buena casa, buenas parejas. Siempre te van a hablar de apariencias. Pero nunca te van a decir, no, ve a la casa del Señor. Él allá te va a sacar toda la maldad que tienes. Él te va a mostrar dónde estás débil. Y aunque te cueste, te va a poner en procesos y te va a fortalecer. Eso no nos gusta. Entonces tratamos de que no nos digan mucho eso porque no nos agrada. Cuando entendamos que es mejor decirle al Señor, aquí estoy, vacía de mí, saca de mí todo lo malo, para que cuando esté desocupado me puedas llenar de tu gloria, eso sí vale la pena. Pero nunca queremos ser vaciados de lo malo. Queremos que el Señor llene nuestros odres como estamos. Y su gloria rompería nuestros vestidos por lo que tenemos. Es mejor decir, saca de mí todo lo malo, aunque esté rojo un rato, hasta que me dé vergüenza, pero después de eso lléname. Ya después de que tú me llenes, ya ni me acuerdo qué estaban diciendo alrededor, cuando me estaba sanando y liberando. La serpiente le mostró a Eva dos características interesantes. Piénsenlo en su vida. Y como nosotros vivimos viviendo las parashá, entonces atentos a lo que pase en esta nueva semana. La serpiente le dice, el árbol es bueno a los ojos. Dejo tan bueno no dan tanto. Es bueno a los ojos. Ay, ese es el suyo. Esa es la mujer para usted. Linda ella, vea, preciosa. Consulta con Hashem. Consulta con Hashem. Que lo bueno a los ojos del hombre viene a ser necio para el corazón del Eterno. Bueno a los ojos. No mires a lo bueno ni al parecer de su hermosura. El profeta le consultó a Hashem y le dijo, este es, a los hijos de Isaí, muchachones hermosos. Yo creo que Isaí y la mujer deberían ser lindos porque parece con ese relato que hace el rey, el profeta, parece todos los hijos, 7 y todos buenos. Benditas las mujeres de esos muchachos. Llegaba y cada vez como que llegaba uno más grande y más fortachón. Los Thor de esa época, grandotes, muchachones, dice uno, wow, este es el rey de Israel. Ay, no, viene el segundo, no, este también está, todos lindos. Y ninguno, y el profeta le consulta entonces al Señor, bueno, Señor, se están acabando aquí los chicos y tú, ¿qué? Isaí, ¿no tienes uno más? Ah, sí, el chiquito. Dicen los estudiosos que hasta habían dudas de que si era hijo de Isaí. Por eso lo habían mandado de pastor, porque era, aparte de ser el menor y parece que no era una familia muy rica, el menor le tocaba ir a ser pastor, pero aparte de eso como que habían sus dudas. De pronto salió todavía más lindo que los otros y el tipo dijo, este salió hasta mejorcito que los míos, aquí pasó algo. Y el Señor dice al profeta, falta uno. No mires al parecer de los ojos, ni a lo grande de su estatura, porque el Señor mira lo que no mira el hombre, el corazón.
Interesante. Cuidado con lo que nos muestra en esta nueva semana. Bueno a los ojos, acuérdate de hoy. Y codiciable para el conocimiento. Oh, va a ser mejor. No, ya, supere esa etapa. No, ¿ustedes otra vez estudiando la Biblia? No, pasen a otro nivel. Ya toca que suban de nivel, pasen a otros libros, vayan a estudiar otras cosas porque ya la misma machacadera, no. Ya es hora de que ustedes superen y progresen. Dos características que mostró la serpiente y en las dos se equivocó. Porque el único conocimiento que le sirve al Eterno es que nosotros lo conozcamos a Él. No a los libros, ni a los escritos, ni a los sabios. Nos ayudan y son una bendición y nos complementan, pero conoce al Eterno. Él es la fuente de toda virtud y de toda sabiduría. Y en Él hallarás descanso y reposo para tu alma. Lo que no haya uno estudiando libros, porque mucho estudio es fatiga de la carne, dice el libro de Eclesiastés. De nada sirve que estudies si el Espíritu de Dios no se está moviendo y no está revoloteando sobre ti como en la faz de las aguas. Interesante. Y como dijimos, que el Nuevo Testamento lo único que hace es corroborar todo esto que dice la Torá. Me encontré un versículo muy parecido que contrarresta a lo que dice la serpiente. Y está en Primera de Juan 2:16. Y miremos lo que nos dice esta porción de la escritura que se complementa. Y parece que el querido Juan está explicando algo más de la codicia de los ojos y de la codicia del conocimiento. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Hashem le agrada, vivirá para siempre. No hay más que hablar de este versículo. Juan está explicando verdades espirituales de la Torá. No todo lo que brilla es oro, pero todo el que ora brilla. Porque Yeshua, la luz del mundo, se manifiesta a él. La serpiente añade algo más, dice, no comáis. El Señor nunca dijo que no comieran de ese árbol. El Señor le dijo al hombre, al género humano, femenino y masculino, le dijo, de todo árbol del huerto podrán comer. El enemigo siempre te va a colocar la cascarita. No, el Señor les dijo que no. Con que el Señor dice que si ustedes no van a un Shabbat, ustedes van a morir y que los van a apedrear. Eso no es cierto. El Señor no dice no. Él dice coman de todo. A este déjenlo ahí, que esté ahí en el huerto, pero coman de todos. Y la serpiente tiene que llevar a la mujer a mirar uno en medio de 1.000.000. Esa no es la mujer para usted, mijo. Se le dijo a Sansón, pero de todas él tenía que mirar a la filistea. Habiendo todas, no, a él le gustó la filistea. No vaya a ese negocio, no se meta por ahí. No, parece que no existieran más negocios, que se hubiera acabado la capacidad económica del mundo, que nosotros no pudiéramos hacer nada más. Es que ese es el trabajo, es que eso es lo que yo quiero. Consulta a Hashem, que él te va a decir, no es de ese, sino te va a decir, mira lo que te tengo. El Señor no te habla en negativo. Él te va a decir, mira lo que yo te tengo, mira lo que te ofrezco. El Señor es
maravillosamente rico. Él no te niega una moneda, Él te muestra los tesoros escondidos, pero consúltale a Él. Y entonces, como ya uno se va dejando cuentear, la mujer añadió, y le dijo, ay, sí. Y el Señor dijo que no lo toquemos. Mentira de mentira sobre mentira. Jamás mente, jamás. El Señor nunca dijo que no lo tocaran. Podían admirarlo y decir, qué árbol tan lindo, qué belleza, hermoso. Ay, el Padre es lindo. Y ya. Pero ella tuvo que añadirle, no, que no lo toquemos. Que no lo toquemos. Nosotros somos los que vamos alejando a Dios de nuestras vidas. No, eso en chaval no se puede reír uno. No, eso es un día sagradísimo, eso no se puede hacer nada. No, eso no. No se puede cantar, no se puede hablar duro. No es que eso es de los judíos, eso es bravísimo. Empezamos nosotros a añadir cosas y leyes que no existen. Nosotros debemos evitar añadir. Entre mejor citemos la palabra, más ciencia y sabiduría vamos a hallar. Aprendamos la palabra. O si no, miren lo que dice Primera de Corintios 15:33. No os dejéis engañar, la mala compañía arruina el buen carácter. Recuerda el sentido, lleva una vida de justicia y deja de pecar. Hay algunas personas que carecen del conocimiento de Dios, lo digo por vergüenza vuestra. Alejémonos de las malas compañías, porque las malas compañías nos corrompen, nos dañan. Hay un proverbio que dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pero Primera de Corintios 15:33, el querido apóstol Pablo, o Shalia Shaul, como lo quieran ver, como lo entiendan en sus corazones. Primera de Corintios 15:33 dice, no solo son las charlitas que a veces tienen, es que si ustedes tienen malas amistades, las malas amistades los van a ir corrompiendo y los van a ir dañando. Las malas amistades corrompen y dañan la vida. Santifica tu vida. Hay personas que parecen muy amables, pero no tienen verdad en su corazón ni palabra y van a terminar contaminándote. Van a terminar dañando tu vida. Aléjate del mal compañero del trabajo. Aléjate del mal compañero de estudio. Aléjate del mal vecino. Tu tarea no es ganarlo para el Señor. Tu tarea es orar por él, para que el Señor abra los ojos de su entendimiento y para que tú, a través de tu testimonio en santidad, lo instes a volverse a ti, que ellos se conviertan a ti, pero puede pasar que tú te conviertas a ellos si te las pasas con ellos. No es que usted ahora sea más santo, no, ahora como se volvió santo de los hermanos, aleluya, hermano. Cuidado se toma uno con nosotros, se le dañó la boca, ¿no? Cuidado comparte como se ha vuelto de odioso. Como usted ya no tiene tiempo, uno la invita un sábado a tomar once y cuidado, falta un día. Su pastor la va a regañar o es que le da para el diario. Entonces, aléjate de esas personas porque terminan haciendo labor de serpiente. Terminan añadiendo más a leyes que tú no tienes, pero te terminan cargando. Aléjate de esas personas porque no van a traer bendición a la vida. ¿Y saben qué pasa? Que la mujer tuvo curiosidad después de que se le sembró todo esto. Ella tuvo curiosidad. ¿Y saben qué pasó? Ella tocó el árbol y el fruto y no le pasó nada. No se le cayó la mano, no se le salió el ojo, no vino un rayo y la partió, no escuchó una voz diciendo no. No pasó nada. Una tocadita y no pasa nada. No vamos a hacer nada, tranquila. Un piquito no daña. Nadie va a saberlo.
Y un pico es ya es un, ¿cómo se dice? Un contacto espiritual. Un solo Total. aliento. Es que solo que tú abras la puerta. Colabóreme que estoy mal. Tanta plata acá en esta empresa. Páseme el recibo por 2.000 pesos más. Ayúdeme. Un recibito de caja, 2.000 pesos. Ay, va a ser ahora tan criminal y tan cruel, 2.000 pesos en esta empresa que factura millones de millones todas las semanas. Y usted, 2.000 pesos que me descuadré, colabóreme. 5 minuticos más de sueño. Otro ratico. Ay, no se vaya todavía, esto está tan bueno. La mujer tocó el fruto y no pasó nada. Como no pasó nada, entonces comió y luego compartió. Así de suave y de sutil es el mal. Así de suave y de sutil es. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó de su fruto. No pasó nada. ¿Ve? Sí. Si fuera tan malo como Dios dice, porque Dios jamás dijo que era malo, ya es la maldad representada en la serpiente que le hizo pensar que Dios había dicho que el árbol era malo. Tomó de su fruto. No, y no pasa nada. Sí. No ir a Chabad un día no pasó nada. Nada cambió. Espiritualmente sí. ¿Y sabes cuándo lo vas a notar? Cuando no vuelvas. Tomó de su fruto, como no pasó nada, comió, no pasó nada, aparentemente, y fue y le dijo, mijo, tome. Es bueno, es sabroso. Y el marido comió. Interesante. Así todos vamos cayendo. Cuando uno desenmaraña un lío de lengua, empieza uno, ¿qué te dijeron? ¿Qué hicieron? Ah, fue fulano, que... Y cuando uno llega al fin, encuentra uno una cadena de cosas donde uno dice, ni siquiera el primero se imaginó todo lo que ocasionó en el final, porque todo el mundo añadió sentimientos, emociones, pensamientos e interpretaciones peligrosas para el conocimiento de Dios. Es lo que nos pasa hasta el día de hoy. Personas que hacemos filosofías y doctrinas de lo que pensamos e interpretamos de la Biblia y lo colocamos en nombre de Dios. La carne nos permite conocer el pecado. Por eso el Señor no podía conocer del mal, porque Él no es carne. Y entonces, ¿cómo pasa eso? ¿Qué sucede con nosotros? Que empezamos a usar trajes para camuflar la maldad. Adán y Eva inmediatamente se vieron desnudos. ¿Estar desnudo era malo? No, eran puros. Eran tan puros que el género humano masculino que no era con la otra pareja, no veían a la otra pareja. El género humano masculino, que eran hombres y mujeres, tenían cada uno su pareja y ni siquiera desnudos miraban la pareja del compañero o de la compañera porque había pureza. Pero cuando se come y se hace lo que no se debe, empieza uno a mirar en otras cosas. ¿Y qué haces tú? Despertar maldad en tu corazón. Y se vuelcan todos tus sentidos a seguir obrando mal, actuando mal. ¿Y la solución cuál es? Crearte vestidos, crearte caretas, crearte hipocresías, crear en ti engaños para, tú crees que es para los demás y te estás dañando tú mismo. Nuestros vestidos camuflan la maldad. Desde pequeños, si rompemos un vaso, tenemos tendencia a organizarlo, de manera que el desporticado quede aquí adentro y la mamá cuando abra la gaveta vea limpio el vaso. Lindo el camuflaje. El problema, ¿y saben cuál es el problema? Que la mamá
le pega o regaña al niño por el vaso que rompió, pero no le llama la atención por el lindo camuflaje que le hizo su diablito. El problema no era el vaso. El problema es, hijo, ¿y por qué lo tapaste? ¿Por qué cuando pasó eso no me lo dijiste? Ah, es que estábamos con visita. Ah, bueno, amor, lo dejas encima del comedor y cuando se vayan me cuentas. Nosotros hemos maleducado a nuestros hijos. Hemos maleducado a los creyentes porque no hemos ido a la raíz del problema y hemos permitido que todos tengamos camuflajes. Por eso cuando llegamos al Señor parecemos una... Ahí se me olvida esa verdura que uno creo que ni se come, que se solo chupa las hojas. Alcachofas. ¿No? Gracias, alcachofa. Que Gloria es fina, ella come esas hojitas. Nosotros, guatila, si acaso, sidra, papa y pobre. La muchacha come, ¿qué come? Alcachofa. Cuando llegamos al Señor, parecemos una alcachofa y Él tiene que ir sacando de a una hojita para mostrarnos cómo nosotros somos el rey del camuflaje. Nosotros le ganamos al guasón. Tenemos vestido para todo. Podemos tener la Tercera Guerra Mundial y timbran y se nos cambió todo la cara de ángel. Cuando abrimos la puerta, hola, ¿qué más? Sigan. Pero no entendemos que si hay una persona con alguna percepción entra y dice, oh, acá estaban agarrados, aunque me están riendo y me están ofreciendo jugo. Ay, tengo el afán, venga, les digo esto y chao y me voy. Porque el espíritu discierne y percibe lo que espiritualmente estaba sucediendo, aunque tengas el mejor camuflaje. Y eso les pasó a ellos. Oyeron la voz al aire del día, dice un versículo. Oyeron la voz del Señor al aire del día. El versículo 8 del capítulo 3 de Génesis. Oyeron la voz del Señor que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. Ahí sí sirvieron todos los árboles, ¿no? La voz del Señor se escuchaba en todo el huerto todo el tiempo, porque era su morada. Pero cuando tú te equivocas, ni siquiera la voz del Señor percibes. Y en el hebreo, esa expresión que se usa, oyeron la voz, está escrita en hebreo y se llama neviut. Neviut con B larga, neviut, que quiere decir profecía. Neviut, profecía. Y la profecía no es solo predecir los hechos futuros. La profecía se refiere al conocimiento de la sabiduría y de la voluntad divina. Todo el tiempo se estaba escuchando en el huerto el conocimiento y la voluntad divina. Todo el tiempo. Pero ellos, como estaban mal, inmediatamente corretearon y dijeron, te escuchamos y nos asustamos. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido miedos al don de la profecía? ¿Cuántos de nosotros hemos sentido miedo cuando vemos que una persona empieza a hablar palabra del Señor y uno dice, ay, ¿qué tal me diga algo a mí? Que el mismo camuflaje, la misma angustia, el mismo susto. El conocer el pecado hace que nosotros nos vistamos de justificaciones. Habría sido más fácil quedar desnudos y gritar al Señor, mira cómo estamos. Ya Él nos hubiera visto untados hasta el fin. Y hubiera podido lavar y redimir ahí, pero nosotros nos ocultamos con trajes. Y entonces vemos la culpa de los demás y seguimos alejados de Dios. Adán, ¿qué hiciste? Adán no dijo, comí de este fruto.
La mujer que me diste me dio del fruto. ¿Qué hizo él? Comió. Eso fue lo que él hizo. Y el Señor le estaba preguntando, ¿qué hiciste? Sí. Comer, comí de esto. Pero él inmediatamente dijo, la mujer que me diste me dio de ese fruto. Y nosotros hacemos lo mismo. Es mejor enfrentar el pecado por su palabra, por su concepto y no disimular. Pero somos guasones. Nos encanta disfrazarnos porque pensamos que así podemos disimular y distraer al Señor. Todavía más engañados. La respuesta de él es sorprendente. La mujer que me diste me dio el fruto. El Señor estaba diciendo, ¿quién le dio? Sino ¿qué hizo? Comí. Y nosotros hemos hecho toda la vida igual. ¿Qué pasó? Ay, no, en la iglesia donde estaba. Eso fue lo que me dijo el pastor. Así se ha hecho aquí en la casa toda la vida. Siempre estamos a la defensiva. Y no queremos decir, sí, soy de mal genio, sí he hecho grosería, sí, eso me pasa a mí. Y ahí no fueron libres. No, para nada. Ahí no Se siguen atando porque empiezan a decir cosas diferentes. Y el Señor tuvo que mirar y decir, no, no era por ahí. O sea, el Señor le dijo a Adán, ¿qué hizo? Y él le dijo, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. O sea, la culpa fue del Señor. El Señor, ¿para qué le daba a esa compañera? decir la mujer que me diste. Te equivocaste. Señor, la mujer que me diste, ¿cómo no quiere que yo caiga? Si mire la bruja tan fea que tengo en la casa. Miss Venezuela allá al frente, por favor. Y es la condición de la humanidad. Porque la Todo. siempre dice, Ay, ¿por qué tal cosa? Ay, no. Pero es que ese marido tan cascarrabias también que quieren, uno no se cansa. ¿Quién se lo impuso? ¿Quién obligó? Era así de simple. Entonces el Señor dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Culpa de la serpiente. Entonces el Señor dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y ya empezó la voz de Dios a profetizar, pondré enemistad entre ti y la mujer, la simiente de la mujer y la simiente tuya. Ya mostró directamente el primer día de la creación, Yeshua y Hasatán. A la serpiente no le preguntó, porque de la serpiente venía la maldad que les hizo florecer a el género masculino y femenino de la creación. Ninguno asumió. ¿Qué hiciste? Comí. Y mujer, ¿usted qué hizo? Me dejé envolver y empecé a decir mentiras. Nunca lo decimos. Siempre tapamos. Una invitación, no nos parezcamos a esto. Y aprendamos una cosa para poder ser libres. Hablemos la verdad. Es mejor, por fea que parezca. No tengamos más disfraces porque eso no va a obrar la gloria del Señor. Y Juan 8:32 lo dice. Acordémonos que hoy estamos viendo ese Nuevo Testamento interpretando a la Torá. Dice, conocerá la verdad y la verdad os hará libres. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Sabe qué necesitaba el género humano desde el principio? No conocer el árbol del bien y del mal. Necesitaba conocer la bondad de ese árbol, toda la sabiduría y la inteligencia de Yeshua para haber sido libres.
pero por sus múltiples engaños y disimulos no lo conocieron. No conocieron la verdad que les daba Yeshua. No lo quisieron conocer, no quisieron aceptarlo, no quisieron trabajar en ese conocimiento maravilloso. Y el Señor, que sí conoce, tiene que ir a maldecir el origen del problema. Miren lo que dice Zacarías 3:2. Dice, el ángel del Señor le dijo a Satanás, que el Señor, quien ha elegido a Jerusalén como su ciudad, te reprenda. Que el Señor te reprenda. ¿Acaso no es este hombre como un tizón rescatado del fuego? Ese era el origen. El Señor te reprenda. Vayamos al origen de las cosas y saquemos de nuestra vida cualquier raíz y vestigio de maldad que haya, para nosotros poder ser libres y felices con el Eterno. Judas 9. Pero ni siquiera Miguel, uno de los ángeles más poderosos, se atrevió a acusar al diablo de blasfemia, sino que simplemente le dijo que el Señor te reprenda. Esto ocurrió cuando Miguel disputaba con el diablo acerca del cuerpo de Moshe. Hasta el día de hoy hemos jugado a la guerra espiritual y hemos atado y reprendido en nosotros el espíritu de mentira, de adulterio, de fornicación, de embriaguez, de yo no sé cuántos más espíritus todos. Hemos atado y reprendido y pisoteado a Satanás y echado y machacado y eso, mejor dicho, parecemos con un mortero ahí en la mano y ahí te reprendo y te digo y te ato y te enloquezco y no sé cuántas. Ni siquiera los ángeles del cielo son capaces de reprender a Satanás. ¿Quién dice? El Señor te reprenda. Ese ha sido otro vestido de engaño que hemos tenido religiosamente. Que el Señor te reprenda y peleamos y creemos que estamos peleando contra el diablo. Creemos que estamos peleando contra el diablo. Y uno dice, no, y tuve un culto poderoso, reprendí, echamos fuera demonios. Lo que hicimos fue mover la emoción y creer que lo logramos, pero a los 2 días estábamos en el mismo pecado, con la misma lucha y tan alejados de Dios como al principio. Pídele al Señor que por ti reprenda al devorador, porque solo Él tiene el poder. Adán y Eva no pudieron. El Señor tuvo que reprender a la serpiente y maldecirla. ¿Quieres estar en guerra espiritual verdadera? Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Sométete a Dios. Vive el reino de Dios en tu vida. Vive en santidad. Y entonces el diablo huirá de todos ustedes. No te canses de reprender el diablo que hay en tu marido, que hay en tu familia. Te vas a quedar y te vas a morir sin ver los frutos de Dios en esa familia. Porque has querido y creído que tú tienes el poder de reprender el mal. Solo con bien se reprende el mal. Y tú y yo no somos tan buenos. Yeshua misma dijo, Padre bueno, el que está en los cielos. Reprende, no. Que el Señor reprenda a Satanás. Solo el Señor lo puede hacer. Es la única manera de hacerlo. Solo el Señor reprende a Satanás. ¿Quieres ganar luchas? Reprende ¿a quién? A tu cuerpo. Ten dominio propio, eso sí, pero que el Señor reprenda a Satanás. Tú no puedes. Quizás hoy estés entendiendo porque llevas tantos años reprendiendo espíritus y no ha pasado nada.
Hay lugares donde reprenden el espíritu de soltería. Y está soltero hasta el que reprende. No, reprendo en ese hombre el espíritu de alcoholismo. La palabra nos dice que ni siquiera los ángeles reprenden a Satanás. Serán tan respetuosos que dicen que el Señor te reprenda. Hemos hecho la guerra espiritual mal y ese ha sido uno de nuestros disfraces. No nos neguemos. Qué rico es reprender el adulterio y pasado mañana sentirlo otra vez. Que la carne jala y es rico. Pero qué bueno decir, Señor, tengo este problema. Reprende al diablo por mí. Haz lo que tú quieras y necesites en mí, pero lo quiero fuera de mi vida. Pero nosotros vivimos reprendiendo algo que no tenemos el poder de sacar. Y hemos luchado hasta el cansancio sin obtener victoria. Delicado, pero muy importante. Mateo 16:23. Pero Yeshua volviéndose a él le dijo, apártate de mí, Satanás, tú eres una piedra de tropiezo para mí, porque no piensas como piensa Dios, sino como piensa la gente. Eso se lo dijo Yeshua a Pedro. Yeshua se lo dijo a Pedro. Cuando tú no piensas como el Señor dice que debemos pensar, estás actuando como el reino de las tinieblas. Así de simple. Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que es digno de alabanza. Si hay virtud alguna, en esto pensad. Como Pedro no estaba pensando en eso, sino en Yeshua en la carne, Yeshua tiene que decirte, apártate de mí, Satanás. Tú no tienes que ver con los negocios de mi padre, no estás en sintonía. Tenemos que aceptar cuando nuestra carne está tratando de justificar y favorecer nuestras vidas. Jamás podemos a ustedes predicarles y enseñarles que de aquí en adelante vienen lo mejor. Sí, de acuerdo a la profecía de Joel, sí, pero todos son tiempos espirituales, crecimiento espiritual. Pero en la carne no llegó a la iglesia de la prosperidad, mi querido. No le vamos a prometer casa, carro y beca, porque todo lo de este mundo lo acaba el orín y la polilla, pero tienen que hacerse tesoros en los cielos. Y la palabra dice que vendrá tribulación para el justo y solo el Señor podrá librarlo de la tribulación. Y que los probados y los escogidos debemos ser probados. Para eso te llevé al desierto, para hacerte saber lo que había en tu corazón, para mirar quién eras tú realmente. Nosotros necesitamos eso. Nosotros no podemos decir que somos los más lindos ni preciosos. Tenemos que vivir de acuerdo a las normas del Señor o nos parecemos a esa serpiente engañosa y venenosa. Querer alcanzar todo el conocimiento de la vida y los misterios no es posible. No te afanes en querer leer muchos libros. No corras a escuchar muchos rabinos. No te enfermes por escuchar todo lo que sale en YouTube, porque no es verdad. Eso también es vanidad, dijo el hombre más sabio sobre la tierra hasta el día de hoy. Salomón dijo, eso también es vanidad. Aprendí que el mucho estudio es fatiga de la carne. Si tú quieres alcanzar todo el conocimiento y conocer todos los secretos de Elohim, estás queriendo participar de ese árbol del bien y del mal para ser famoso y mejor que los otros hombres. Y te estás acabando. Porque la palabra me dice otra cosa muy diferente. Mide la intención de tu corazón. Hemos salido de un evangelio de salvación para decir quiero santificación. Ya, soy salvo, maravilloso, pero quiero guardarme más para el Señor, quiero ser más santo, pero no para conocer todos los misterios.
Hay personas que están enfermos tratando de conocer el origen de Satanás y tienen que llegar hasta el Zohar y hasta el libro de los muertos. Y ahora le sacaron libro a todo el mundo. Abraham tiene libro, Yasher, Lot, Job. Cada uno tiene libros y libros y libros y libros. Y uno los ve cada vez comprando más y más y más libros y leyendo menos y menos y menos y menos la Torá. Qué engaño tan bien manejado. Ay, con que no pueden leer todos esos libros. Si ustedes lo leen, van a conocer el origen de las cosas. El mismo argumento de la serpiente antigua, que la palabra lo llama Satanás. El mismo engaño. Miren lo que la palabra sí dice que debemos conocer. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Busquemos el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios se ha acercado. Si el reino de Dios se acerca, nosotros somos súbditos y obedecemos a un solo rey. Ese es el conocimiento que debemos buscar. Humillarte ante tu Dios y todo lo que el rey diga, hacerlo. Y lo que el rey dijo ya está establecido y escrito. Tiene varias páginas. Usualmente va de Génesis a Apocalipsis o libro de Revelación o de Bereshit a Revelación, si quieres saberlo en hebreo. Todo está escrito. Secretos y misterios revelados aquí. Eso es buscar el reino de Dios. Y esto es lo que el rey ordenó en esta constitución. Esta es una constitución. El rey ordenó. Si usted quiere hacerse sabio y rico, haga y diga lo que diga este libro. Y es suficiente. Este es el reino de los cielos que se acercó. El único que decía esa frasecita continuamente, ¿quién era? El maestro Yeshua. El reino de los cielos se ha acercado porque él conoce al Padre. Él conoce al Rey y vino y dijo, se acercó. Queridos, está la Torá viviente entre ustedes. ¿Quieren ser sabios y entendidos? Sean como yo. Tomen su madero, niéguense a sí mismos y síganme. Ese es el evangelio verdadero. Ese es el conocimiento del bien y del mal. Negarnos a nosotros mismos. Ahí iremos en contra de la serpiente. Porque todo argumento que nos diga le vamos a decir, como dijo Yeshua, escrito está. No vamos a decir, ay, sí, ni le tocaréis. Ay, sí, a mí me parece. Sí, que no comamos y que no lo toquemos, imagínate. No. Vamos a decirle como Yeshua, escrito está. La serpiente se volvió a aparecer. La diferencia es que le apareció no al primer Adán, al postrer Adán. Y ese no le dijo, ay, sí, yo sé que si me tiro eso, el Señor envía querubines, ángeles, serafines, de todo. Los que conocen y no conocen. Sí, le voy a demostrar que mi Padre sí me ama. Escrito está. ¿Tenía hambre? No, no solo de pan, mira, escrito está. Y por último, escrito está. Al Señor tu Dios adorarás. Solo a Él servirás. Porque el reino de los cielos se acercó. Solo a ese rey podemos servir. Tiene comezón de oír, quiere escuchar muchos rabinos, quiere escuchar música esotérica para alcanzar liberación y purificación. Mis amores, produzcanla en sus vidas, en sus corazones, porque el Señor está buscando eso. Juan 4:23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores buscan que le adoren. Amén. Esa es la música verdadera que usted debe producir en el Padre.
una presencia de su vida de vivir de rodillas, haciendo su voluntad. Y ahí agradará al Padre y usted dará las mejores melodías. Obediencia y humillación suprema. Entonces, el Padre va a poder mostrar su rostro en cada uno de nosotros, porque nos morimos a nuestra carne. Jeremías 9, 23 al 26 también nos dice qué quiere, qué espera y qué demanda el Señor de nosotros. Así dijo el Eterno: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Mas alabe en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Eterno, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Eterno. He aquí que vienen días, dice el Eterno, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, a Egipto, a Judá, a Edom, a los hijos de Amón, de Moab, a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. ¿Qué está buscando el Señor? Corazones obedientes y sometidos a su palabra. Aquí no se salva ni judío ni griego, circunciso o incircunciso. Todos necesitamos reconocer al Rey en nuestras vidas, cambiar. ¿Y saben qué? El Señor está a la puerta. Y vamos finalizando. Génesis 4:7 dice: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Esto el Señor se lo dijo a Caín. El pecado está a la puerta, en el mismo lugar donde está Yeshua. Retornamos al árbol del bien y del mal, amados. El antídoto está en la puerta, pero el pecado también. El pecado está en la puerta, pero Yeshua es la puerta. Tú decides si entras a camino de santidad o te quedas perdiendo el tiempo. En la puerta está. Un dato interesante de Caín, por un versículo que dice aquí la palabra, es que ese dicho, andan como judío errante, es antisemita. Y no lo digamos si hasta el día de hoy lo tenemos como un dicho. Porque los judíos no son errantes, ellos tienen tierra. Es más, es el único pueblo que tiene tierra. Es el único pueblo. Pero como nuestra cultura es antisemita o somos incultos, miren lo que dice Génesis 4:12. Cuando labres la tierra, no te volverás a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. ¿Sabe a quién se lo dijo eso el Señor? A Caín, después de haber matado a su hermano. Caín fue separado de su pueblo. Del mismo árbol, de la misma raíz de Adán y Java, salió Abel querido y Caín desobediente y malvado. Porque Caín decidió en su corazón ser así. El pecado estuvo a la puerta y Caín decidió vivir con ese pecado. ¿Sabe qué quiere decir el Señor esto? Tienes toda la capacidad y la autoridad para no vivir en pecado, pero tú decides. El pecado está a la puerta. El Eterno es justo. El pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. El Señor le estaba diciendo a Caín, la oportunidad estaba dada, pero tú tenías dominio propio para no hacerlo. Y te zafaste y mataste a tu hermano
y sus sangres claman por mí. Estaba hablando de generaciones. Todas sus generaciones, las generaciones de Abel, claman por justicia. Y un dato interesante para poder entender: Caín trata de negociarle al Señor y el Señor le dice: tranquilo, por 7 generaciones no te van a hacer nada. Pero a la 7ª, empezando la 8ª, fue muerto Caín. Y miren cómo se puede acabar una maldición y florecer la vida y la victoria. Esa es la justicia de Yeshua. Ninguno merecíamos la vida eterna, pero Él, después de muchas generaciones, se dio a nosotros en este mundo y nos permite ser liberados, restaurados, restituidos y convertidos en bendición y ser salvos. Caín le negocia y dice: ok, el Señor le dice: después de 7 generaciones. Y vamos a ver las generaciones de Caín. Versículo 16. Salió pues Caín de delante del Señor, habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, un Enoc. Enoc a Irad, Irad a Mehujael. Mehujael engendró a Metusael, Metusael a Lamec. Lamec era la 5ª. Lamec tomó para sí 2 mujeres, a Ada y a Sila. Ada dio a los que habitan en tierras de ganados, Jubal, y a Tubal-Caín, la 7ª Tubal-Caín. Y Tubal-Caín era el padre de todo hombre ahora de bronce y de hierro. Hasta Tubal-Caín llegó la 7ª generación. Dicen los sabios y los eruditos que Tubal-Caín, que era el padre de toda arma de hierro y de bronce, se convirtió en un muy buen arquero y hacía buenas armas. Y salió con su papá, el querido Lamec, que ya era ciego, y salieron de casa. Y Lamec tomó las armas de su hijo y miró en el monte y vio que alguien se movía como un cervatillo. Como era ciego, apuntó, tiró y mató a Caín. Por eso cuando él regresa a su casa le dice a sus esposas: Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y cuando fue muerto este hombre que no tuvo dominio propio para volver a pecar después de lo que habían hecho sus primeros padres, después de todos esos años, Adán volvió a conocer a Java y tuvieron a su hijo Set. Un regalo del cielo, porque de esa generación vino el querido Enoc, que Dios se lo llevó porque lo vio caminando bien con él. Mientras nuestra vida anda en maldición y llena de túnicas tapando las verdades, la bendición no se va a mostrar. Decide sacar tu pecado a la luz como lo hizo Lamec, y el Señor va a poder entrar a ti, conocerte, intimar y levantarte las maldiciones. Lo necesitamos todos. Quizás la bendición que estás esperando y te han profetizado y te han dicho no ha llegado porque tienes túnicas tapando la verdad de tu vida. Confiésalo, sé libre y recibe entonces el conocimiento del Eterno para prosperar y progresar. Increíble. Después de que pasa esto, inmediatamente conoció de nuevo. O sea, tuvieron a Caín y a Abel y fuera conocimiento de pareja. Pero cuando acabaron después de 7 generaciones, la maldición de la falta de dominio propio en Caín, mostrada por el Señor, Adán y Eva conoce a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su simiente Set, porque Dios dijo de ella: me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín.
Padre, en el nombre de Yeshua te damos gracias por todas las verdades, Señor, con que tú tratas nuestras vidas. Gracias por confrontarnos y por mostrarnos nuestra forma humana de actuar, Padre. Ciertamente no hemos podido dar fruto con nuestros comportamientos y nuestras disculpas. Y hoy entendemos, Señor, que es muy importante que nos revelemos delante de ti como realmente somos y parecemos, para que tú puedas quitar toda maldición y toda maldad de nosotros. Queremos ser libres verdaderamente. Ayúdanos y saca de nosotros todo aquello que nos sirve, Señor. Gracias por darnos dominio propio, porque nos empoderas y sabemos que sí podemos resistir el pecado. Gracias, Señor, porque nos das dominio propio para resistir al tentador y la tentación que está a la puerta. Por tu eterna justicia y gran amor en Yeshua, te pedimos, Señor, que reprendas al devorador por nosotros. Reprende al devorador por nosotros. Tú eres el único que tiene el derecho y el poder, porque Hasatán es tu siervo, no es siervo de nosotros, Señor. Reprende al devorador sobre nosotros, sobre nuestra familia, sobre nuestro corazón, sobre nuestra vida, sobre nuestra economía, sobre nuestras parejas, sobre la familia, sobre las finanzas. Repréndelo por nosotros. Danos libertad, Rey de Reyes. Permítenos en este tiempo y en esta semana nueva, Señor, llegar a ti con sinceridad. Queremos ser libres de todo peso de pecado que nos asedia. Queremos ser libres de las mentiras, de los engaños, de las fantasías que ha pensado nuestra mente en el nombre de Yeshua. Queremos ser libres de todo aquello que no permite que nosotros tengamos la vida que tú quieres que tengamos. Padre de la gloria, danos libertad en Yeshua, nuestro Mesías, para ser conforme a tu voluntad. Señor, que el reino de los cielos se acerque y tú seas nuestro Señor, el único a quien nos postremos y a quien obedezcamos. Ayúdanos a ser como niños, sencillos, inocentes, puros, y a habitar en pureza de labios y de corazón. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén.